Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio y vamos a hacer las preguntas del examen de innovación. Primera pregunta, ¿qué es la innovación educativa? Desde finales de los años 60 hasta la actualidad ha habido diferentes definiciones por parte de diferentes autores de lo que es innovación educativa, pero hasta ahora mismo nunca ha habido una definición clara. En un principio decían que era de una parte industrialista, para más tarde relacionarse con fines que lo que realmente pretendían era satisfacer. Más tarde, en los años 80, surgen nuevas definiciones que estaban relacionadas con calidad y el progreso que proporcionaba. Ya en los 90 se define de relación de carácter, ¿cómo era? Premeditado, de los procesos de innovación, y se establece su separación con otras acciones. Las definiciones en los últimos años recogen diferentes síntesis de muchas anteriores, por lo que podemos definir que es un proceso previamente planificado y que mediante unas ideas, procesos y estrategias producen diferentes cambios innovadores que pueden mejorar o transformar procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego también puede afectar a un proceso educativo o a uno o varios elementos, como por ejemplo podrían ser recursos materiales, actividades, temporalización o métodos de evaluación. Segunda pregunta, ¿es necesaria la innovación educativa? Es necesaria para poder mejorar la calidad de la educación, promoviendo aprendizajes significativos, actitudes positivas en toda la comunidad educativa y la adecuación del currículum acorde a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas de la comunidad en general. Evita, por tanto, que las escuelas e institutos queden desfasados y puedan mejorar los fines de la educación, que hagan una mejor formación del ser humano, autónomo en sus decisiones y actos, respetuoso de los derechos de los otros, pero que exija los propios, que cuenten con competencias que le permitan aprender, analizar y transformar la realidad física y social, con pleno respeto al medio ambiente, que potencie y desarrolle sus habilidades para convivir y comunicarse con los otros, y que cuente con la libertad para elegir, conocer y decidir sobre su forma y proyecto y estilo de vida. Por eso se trata de un proceso abierto, dinámico y constante mediante la reflexión de la práctica educativa. Ante todo, los principales beneficiarios de la acción innovadora tienen que ser siempre los alumnos, mediante la adopción de aprendizajes significativos. Además, ayuda a fomentar un clima en el sistema educativo que favorece a la curiosidad, el progreso, la reflexión y la mejora, entre otros aspectos. Tercera pregunta, ¿cuáles son las características de la innovación educativa? Según Blanco y Mesina, primera característica, supone transformación y cambio cualitativo significativo respecto a la situación inicial en los componentes o estructuras esenciales del sistema o proceso educativo. No simplemente mejora o ajuste, implica cambios en las actitudes, en las creencias, en las concepciones y en las prácticas en aspectos de significación educativa, como la de la naturaleza y la función de la educación y de la escuela. El proceso de enseñanza-aprendizaje, la concepción y relación con el conocimiento, la estructura y el funcionamiento y las relaciones entre las diferentes personas involucradas. Así, por ejemplo, la adquisición y uso de los nuevos materiales didácticos son un cambio o mejora, pero solo podrán llegar a considerarse como innovación si se producen cambios significativos en la concepción y en la práctica educativa. Segunda característica. Una innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo, cualitativamente distinto a lo anterior, que les facilita un avance en el sistema hacia su desarrollo. Las innovaciones implican un nuevo modelo, orden o enfoque, una forma distinta de organizar y relacionarse los componentes objeto de la innovación. Tercera característica. La innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y, en consecuencia, ha de ser planificada. La innovación implica un cambio deliberado, no espontáneo, evitando los imprevistos no deseados. Cuarta característica. La innovación no es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar los fines de la educación y la mejora de la eficacia y calidad del sistema educativo. Quinta característica. La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio que aquellos que han de llevarlo a cabo. Para que los cambios sean profundos y permanezcan en fundamental, que tengan sentido y sean compartidos por aquellos que han de llevarlos a cabo. Es decir, han de responder a sus preocupaciones y necesidades. Quinta característica. La innovación educativa es dinámica, lo que implica una nueva concepción y práctica educativa, que a su vez quede abierta a nuevos cambios para evitar la inmovilidad dentro de la propia innovación.
Sexta característica. La innovación es un proceso abierto o inacabado que implica la reflexión e investigación desde la práctica mediante procesos continuos de colaboración. Según Juan Escudero, primera característica. La innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación social. La innovación en la educación ha de ser pensada bajo categorías sociales, políticas, ideologías y culturas, evitando innovar por innovar, la precipitación de reformas y de los fines propagandísticos. El proyecto de cambio educativo ha de ser ampliablemente debatido y alabado por toda la comunidad escolar, y no relegado a las decisiones de la clase política o a la clase de los expertos y especialistas. Requiere reflexionar de forma crítica y deliberada sobre qué cambiar, en qué dirección, cómo hacerlo y con qué recursos. La innovación en la educación ha de parecerse más a un proceso de capitalismo y potenciación de instituciones educativas y sujetos a la implantación de nuevos programas, nuevas tecnologías o de nuevos términos y concepciones. La innovación educativa no puede agotarse en meras innovaciones en principios. Es preciso que los proyectos innovadores no se queden solo en buenas intenciones, sino que tengan aplicaciones prácticas en la realidad de las ideas que proponen. Cuarta pregunta. ¿Es lo mismo renovación que innovación? Poner ejemplos. Aunque ambos términos suelen usarse indistintamente, en realidad... Cuarta pregunta. ¿Es lo mismo renovación que innovación? Aunque ambos términos suelen usarse indistintamente, en realidad se diferencian. La renovación conlleva el paso de un estado antiguo y disfuncional a otro mejor. En cambio, la innovación no es planteada necesariamente sobre un estado viejo o inútil, sino de un estado que puede ser válido a otro cuyo funcionamiento se pretende optimizar. Innovar significa cambiar o modificar las cosas introduciendo novedades. Ejemplo de renovación. En una lección magistral, realizar cambios metodológicos para que el alumnado participe más, como utilizando actividades grupales o usando nuevas tecnologías. Si al final supone que lo que antes duraba 1 hora, ahora dura 2 horas. Hemos renovado la metodología pero no innovado. Ejemplo de innovación. Crear una nueva metodología educativa que hasta ahora no existía, porque se ha creado una nueva. Otro ejemplo sería el caso de que un contenido teórico se transformara para guiar al alumno en una serie de habilidades que permiten fomentar el autoaprendizaje, como se ha hecho con los programas informáticos WebQuest y Caza del Tesoro. Quinta pregunta. ¿Es lo mismo cambio que innovación? Toda innovación educativa implica la inclusión de elementos novedosos que producen cambios. Sin embargo, no todos los cambios son necesariamente innovaciones, ya que los cambios pueden ser espontáneos y la innovación es simple, planeada, deliberada y sistematizada. La innovación, por tanto, produce siempre un cambio, pero este debe de ser siempre intencionado y previsto, planificado y con un alto grado de control. La innovación implica una aceptación del cambio por aquellos que han de llevarla a cabo. La innovación debe de ser duradera, ser ampliamente utilizada y estar basada en la práctica profesional, lo que la diferencia de los cambios simples y superficiales. Ejemplos de innovación educativa, como por ejemplo, utilizar recursos tecnológicos en el aula para aprender, como el móvil o el ordenador, introducir metodologías más activas. Y ejemplos de cambio, un profesor que para acompañar su lección magistral introduce la presentación de diapositivas o de vídeos. Sexta pregunta. ¿Cuáles son las dimensiones de la educación? Principal, innovación pedagógica. Se origina a partir de la iniciativa del profesor, pero que incluso puede ser demandada inicialmente por los propios alumnos y se aplica al nivel del aula. Segunda, innovación escolar. Tercera y última, innovación socioeducativa. Se planifica y ejecuta una transformación del entorno sociocomunitario de la escuela, organizada principalmente por el interés y la participación de los distintos agentes sociales de la comunidad, con la colaboración de todos sus miembros. Séptima pregunta. Explica una de las dimensiones de la educación. Innovación escolar. Puesta en marcha en el ámbito de la escuela o a requerimiento de los miembros de la comunidad educativa, principalmente por los docentes y directivos, en relación con los diversos procesos institucionales, curriculares y pedagógicos, y cuyos participantes pueden ser estudiantes, padres, tutores y otros agentes sociales vinculados con la escuela. Su objetivo es la mejora de los aprendizajes y los aspectos institucionales, que son objetivo del cambio positivo. Por ejemplo,
participación y compromiso de los actores educativos, creación de un mejor clima escolar, refuerzo del liderazgo y de la identidad educativa, etc. Y aquí vamos con la octava y última pregunta. Resume las tipologías de la innovación educativa. Primera tipología. Tipología de las innovaciones según sus componentes. Operaciones para el mantenimiento de los límites del sistema. Se busca mantener la propia identidad de la escuela a través del refuerzo de la filosofía pedagógica y del proyecto educativo. Segunda, innovaciones relativas al tamaño y extensión de la institución escolar. Se engloban las modificaciones en los ratios profesor-alumno, las circunscripciones escolares, el rango de cobertura de los sistemas de transporte, etc. Tercera, innovaciones de instalaciones escolares. Se refiere a las formas de estructuración y utilización de los espacios escolares. Cuarta, modificaciones en el tiempo escolar. Se trata de alteraciones en las unidades de periodización del tiempo académico. 5. Innovaciones en los objetivos instituto-formativos. Se basan en reformular o introducir nuevos objetivos de los centros y en la variación de las prioridades. Sexta, cambios en los procedimientos. Son de gran amplitud y variedad, pero a grandes rasgos se pueden ocupar en didácticos, como por ejemplo el desarrollo de un evento o modelo pedagógico, organización y desarrollo curricular. Los centros desarrollan y complementan el currículo a través de innovaciones como la incorporación de enseñanzas interdisciplinares, materiales curriculares e instrumentos didácticos que mejoras y cambios en libros de texto, material audiovisual, soportes web, etc. Y estructuración de las clases, que son distintas formas de agrupamiento móvil del alumnado para la enseñanza de idiomas, atención a la diversidad, mejora el rendimiento académico. Séptima, innovaciones en la definición de roles. Cada miembro de la comunidad tiene un rol, es decir, un comportamiento esperado. Octava, innovaciones que afectan a los valores, concepciones y creencias. Se pueden adaptar el proyecto educativo o el ideario del centro a las necesidades e intereses del alumnado. Novena, cambios en la estructura y relaciones entre las partes. Se pretende mejorar la comunicación y el grado de interrelación entre las distintas unidades jerárquicas que integran el centro escolar. Décima, innovaciones en los métodos de socialización. Se refiere a los procesos de integración en la cultura escolar de aquellos alumnos, profesores o personal de administración y servicios que se incorporan al centro. 11. Innovaciones de la conexión entre sistemas. Los centros escolares están conectados continuamente con su entorno. Se busca la fluidez en los canales de comunicación, en la cooperación e intercambio entre el centro y los distintos organismos. Segundo tipo, tipologías de las innovaciones según el modo de realización. Primera, adicción. Agregar algo nuevo al sistema educativo sin que sean alterados el resto de componentes. 2. Reforzamiento. Intensificación o consolidación de algo ya existente, pero con la intención de mejorar algunos de sus aspectos. Tercera, eliminación. Se produce una innovación dentro del sistema cuando se suprime cierto elemento, modelo de conducta o hábito desfasado. Cuarta, sustitución. Reemplazo de un elemento por otro. Quinto, reestructuración. Afectan a la estructura del sistema, ya sea organizando el uso de espacios, tiempos, nuevas situaciones de aprendizaje, fomento de las responsabilidades y las relaciones interpersonales. Tercera tipología según la intensidad del cambio. Primero, innovaciones marginales. No modifican el rol del profesor y por tanto no alteran la base docente. 2. Innovaciones adicionales. Sin transformar el rol básico del docente, modifican sus procedimientos. Se distinguen de las anteriores en que suponen un cambio relevante en el método de enseñanza o incluso acarrean la sustitución de un método por otro. 3. Innovaciones fundamentales. Suponen la transformación del rol docente y por tanto un cambio de primer orden en el proceso educativo. Supone un cambio sustancial en el modelo didáctico y son los que exigen mayores sacrificios a los agentes de la innovación, por lo que generan mayores resistencias. Y cuarto tipologías según la amplitud de las innovaciones. Distinguiríamos entre innovación de corto alcance que afecte únicamente a un profesor, a su comportamiento en su propia clase y a sus propios alumnos. Otro de innovación de mayor envergadura, a nivel cualitativo y cuantitativo que afecta al conjunto de la comunidad escolar. 2.
Distinguiríamos entre innovación ejecutada por un solo individuo, en donde solo interceden sus saberes, actitudes y deseos, de la que es realizada por colectividad, implicando una serie de relaciones interpersonales, desempeño de roles y comportamientos grupales. Y 3. Hay una diferencia entre innovaciones institucionales, en las que se ven afectados todos los miembros de la institución, innovaciones parciales que son realizadas por un proceso o grupo de profesores sin que se vean alterados el resto de miembros de la organización escolar.